Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Hebreos, un versículo que nos va a introducir en el tema de esta mañana. Y luego vamos a ir al libro de Josué capítulo 6. Pero primero, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. ¿Estamos? Hebreos capítulo 11, versículo 30. Por favor, si no tiene Biblia, la comparte. Y si tiene su Biblia, ábrala para que podamos leer la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 30 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Vamos a ir al libro de Josué y vamos a ver este evento en el libro de Josué. Josué capítulo 6, a partir del versículo 1. ¿Está ahí con el pasaje? ¿Sí? Josué 6, a partir del versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Preste atención al relato de la palabra de Dios. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Versículo 4. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Versículo 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Es un pasaje asombroso que nos va mostrando y nos va pintando esta escena en Jericó. El libro de Hebreos nos introduce al tema de este pasaje. El tema de este pasaje es la fe. Y vamos a poder ver la fe del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y también vamos a poder ver nuestra fe y quizás examinarnos en cómo está nuestra fe. ¿Saben? En Josué capítulo 6 se va describiendo lo que pasó. El pueblo de Israel venía a la tierra de Canaán. La tierra de Canaán era una gran extensión que estaba a la orilla de la costa del mar Mediterráneo. Estaba poblada por pueblos cananitas de diferentes orígenes. Pero era un pueblo malvado, era un pueblo idolátrico,
Era un pueblo totalmente apartado de Dios. Y Dios, que en su gracia y en su misericordia durante muchos años había tolerado a este pueblo, el pueblo cananeo, ahora traía al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Traía Dios a su pueblo como justicia para estos pueblos cananitas. Pero también Dios estaba haciendo una obra en su pueblo, en el pueblo de Israel. Así que el pueblo de Israel entra a tomar posesión de esta tierra, la tierra de los cananeos. Se encuentra con la primera ciudad, cruza el Jordán y a la orilla casi del Jordán, en un terreno bien deprimido, está la ciudad de Jericó. Hoy todavía encontramos las ruinas de la ciudad de Jericó. Eran más o menos 13 hectáreas de esta ciudad. Esta ciudad era una ciudad fortificada. Allí estaba parte del pueblo cananeo. Era una ciudad fuerte. Las murallas que rodeaban esta ciudad eran murallas de más o menos 9 metros de alto. Y sus murallas eran sumamente anchas, más o menos de unos 4 a 5 metros de ancho la muralla, por 9 metros de alto. Y rodeaba la ciudad, unas 13 hectáreas. Allí se encontraba el pueblo de Jericó y allí estaba su rey. Este pueblo era un pueblo que confiaba en sí mismo. Saben, habían escuchado de que se venía el pueblo de Israel. Esto lo vemos en los capítulos anteriores del libro de Josué. Pero ellos confiaron en sí mismos, porque cerraron la ciudad de tal modo que confiaron en esa ciudad. El rey podría haber salido de la ciudad y podría haber hecho algún pacto con Josué, pero no lo hizo, porque era un pueblo impío, era un pueblo apartado de Dios, era un pueblo alejado de Dios, del Dios verdadero. Confiaban en ellos mismos. Pero saben que en esta ciudad había una mujer. ¿Se acuerdan? Rahab. Está descrita aquí en el capítulo 6 y en los capítulos anteriores y algunos capítulos siguientes. Esta mujer, Rahab, era cananea, estaba viviendo en la ciudad. Había escuchado de Dios, del Dios verdadero. Y esta mujer fue salva por su fe. Y acá vemos la fe de una mujer cananea que no solamente la hace salva porque confió en el Dios verdadero, sino que también esta mujer logra ocupar un lugar muy importante en la obra de Dios, porque Rahab fue la tatarabuela del rey David. Qué bárbaro, ¿no? Una mujer impía, una mujer cananea, una mujer que estaba apartada de las cosas de Dios, escuchó acerca del Dios verdadero. Sabía que venía el pueblo de Dios a poseer la tierra y ella confió en Dios. Esa fe la salvó. Y no solamente la salvó, sino que la llevó a tener una posición sumamente importante en la línea genealógica del Señor Jesús. Porque a través de David, luego vemos en el relato bíblico que viene el Señor Jesús. Qué importante es nuestra fe. Esa fe que nos ha salvado, pero esa fe también que nos pone en un lugar privilegiado de parte de Dios para poder integrar el pueblo de Dios y poder hacer la obra de Dios. Saben,
En este pasaje vamos a estar viendo acerca de la fe. Dios estaba obrando a través de su pueblo y estaba trabajando también a través de su pueblo, el pueblo de Israel. Y estaba trabajando en la fe del pueblo de Israel. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahí vemos la esencia de la fe, la esencia nuestra. Si hemos de agradar a Dios, hemos de tener fe. Es la esencia de nuestra vida. Somos salvos por fe, que viene de parte de Dios, porque es un don de Dios. Y confiamos en Dios, pero luego seguimos viviendo por fe. Cada uno de los que estamos acá e integramos el pueblo de Dios, hemos de vivir por fe, porque sin fe no podemos agradar a Dios. Es la esencia de nuestra vida. No solamente es la esencia, sino que es el escenario en el cual nos desenvolvemos en este mundo. Ese versículo de Hebreos 11:6 sigue diciendo: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que le hay. La fe es nuestra esencia, pero la fe es el escenario en el cual nos movemos, sabiendo que Dios es todo en nosotros. Pero también este versículo termina diciendo que Dios y que es galardonador de los que le buscan. La fe es la esencia, la fe es el escenario en el cual nos movemos, pero también la fe es el estímulo constante en nuestra vida para poder alcanzar ese galardón que tenemos allí en los cielos, dado por la gracia y para la gloria de Dios. Así que cuando vemos a este pueblo, al pueblo de Dios, que está llegando allí a la tierra prometida, podemos ver a Dios como un gran maestro que está obrando en su pueblo. Está obrando a través de su pueblo, pero también Dios quiere obrar en medio de su pueblo, para ver qué clase de fe tiene, para fortalecer su fe y para ayudar a este pueblo que estaba entrando a esa tierra prometida. Dios fortalece su fe. Lo vemos en este pasaje. Una fe activa se manifiesta por algunas de las características que vamos a ver. La primera característica que vemos en el pueblo de Dios acá es que tenían una fe que crecía, una fe creciente. Lo podemos ver desde el versículo 12 del capítulo 5, en donde Dios le dice: miren, están por entrar a la tierra prometida, va a cesar el maná y van a empezar a comer del fruto de la tierra. ¿Saben? Una fe que va creciendo es una fe que va siendo desafiada por Dios. Dios va llegando con desafíos nuevos a nuestras vidas. El pueblo de Israel había caminado por 40 años en el desierto y Dios le daba el maná, pan que bajaba del cielo. Pero ahora les dice: ya no hay más maná. Ahora van a comer del fruto de la tierra. Van a entrar a la tierra prometida. Es un nuevo desafío. Ya las señoras se tenían que poner a cocinar, El hombre tenía que ir a buscar de los frutos. Tenían que cultivar. Son nuevos desafíos que va dando Dios a una fe que va creciendo en su pueblo. Luego en el versículo 6
en el capítulo 6, versículo 1, como hemos leído, dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Y acá Dios le presenta otro desafío al pueblo. Cesó el maná, tienen que comer de los frutos de la tierra, pero ahora tienen que conquistar la ciudad. Es una ciudad que está cerrada, es una ciudad amurallada. Si usted se paraba al frente, podía ver los muros de la ciudad de 9 metros de alto. Era una ciudad fortificada, bien cerrada. ¿Quién podría entrar ahí? Es un desafío que le presenta Dios a su pueblo. Miren, tienen que entrar a la ciudad. Tienen que destruir los muros. Tienen que poseer esa ciudad. Y saben, Dios va llegando con desafíos nuevos a nuestra vida. Mientras vamos creciendo en nuestra vida cristiana, nuestra fe va creciendo y hay desafíos nuevos. Tenés que hacer esto, tenés que hacer esto otro, tenés una ciudad cerrada. ¿Cuáles son los desafíos que van llegando a nuestras vidas que vienen de parte de Dios? Y que a veces nosotros los vemos imposibles, lo vemos sumamente cerrado. Pero ¿sabes que son desafíos que vienen de parte de Dios para que nuestra fe siga creciendo? Pero, ¿saben? Este pueblo tenía fe, su fe iba creciendo, aceptaba los desafíos que venían de parte de Dios, pero hay algo más. Cuando nuestra fe va creciendo, esta fe tiene que estar puesta en la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué. Miren, ellos tenían el desafío de entrar a la ciudad, de romper las murallas de Jericó. Pero, ¿saben una cosa? Tenían que prestar atención a la palabra. Subraye bien esto, versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y al rey. Y Dios le sigue hablando a Josué. Luego Josué, en el versículo 6, le habla al pueblo, llamando pues Josué, hijo de Num, a los sacerdotes, le dice a los sacerdotes lo que le dijo Dios. Y el versículo 7, Josué llama al pueblo y dice, y dijo al pueblo, lo que Dios le dijo a él, luego le dijo a los sacerdotes y luego reunió al pueblo y le dijo la palabra de Dios. Una fe que va creciendo está siendo apoyada en la palabra de Dios. La palabra de Dios da cimiento a nuestra vida. La palabra de Dios fortalece nuestra fe. Si hemos de crecer en fe, hemos de conocer la palabra de Dios. Si hemos de seguir creciendo en nuestra vida de fe, hemos de seguir atendiendo la voz de Dios. Lo que Dios dice en su palabra, cómo Dios va hablando a mi vida personalmente, cada día, en cada mensaje, cómo Dios va hablando. Pero hay algo más. Si hemos de tener una fe dinámica, una fe que crece, una fe que acepta los desafíos de Dios, vamos a escuchar la palabra de Dios, pero también, versículo 2, versículo 4,
dice que, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, el arca de Jehová. ¿Saben? En esta escena aparece el arca de Jehová, el arca del pacto, que es lo mismo, o el arca de Dios. Y en 10 versículos, los 10 versículos siguientes, se nombra más de 8 veces el arca de Dios. El arca de Dios era la misma presencia de Dios. Ellos tenían que ir con el arca de Dios y rodear los muros de esta ciudad. Y eso, el arca de Dios nos habla de la presencia de Dios. No solamente una fe que crece, está apoyada en la palabra de Dios, sino que una fe que crece está sostenida por la presencia de Dios. La presencia de Dios iba con su pueblo. Era el arca de Dios que iba adelante. Estaban los soldados, con armas y con lanzas, pero estaba allí la presencia de Dios, el arca de Dios. Y queridos hermanos, si hemos de tener una fe dinámica, una fe que crece, una fe que va siendo cambiada, hemos de tener la palabra de Dios y la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Está caminando con la presencia de Dios? Cuando estamos en nuestras tareas habituales, sabe que la presencia de Dios está con nosotros. La presencia de Dios evita que pequemos, que caigamos. Si tendríamos en cuenta la presencia de Dios, saben que no caeríamos en tantos pecados. Porque Dios está ahí a mi lado. Cuando uso el teléfono y voy por algunas páginas, Dios está ahí al lado mío. Cuando veo la tele y voy cambiando en el control, Dios está ahí al lado mío. Es la presencia de Dios, ya no es el arca de Dios, pero Él está a nuestro lado. Él es soberano y está a mi lado. Y si mi fe va creciendo, debo saber que Dios está al lado mío. Es su presencia que me va cuidando y me va sosteniendo. Pero saben, este pueblo tenía una fe creciente, pero también Dios estaba probando su fe. ¿Se dieron cuenta? Versículo 3 dice: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Saben, la ciudad era una ciudad fortificada, era una ciudad cerrada, era una ciudad difícil para entrar. Y el método que planea Dios es el siguiente. Miren, van a ir y van a rodear la ciudad, van a ir los sacerdotes caminando, el pueblo los de guerra, los soldados y todo el pueblo, y la van a rodear. Pero dice, la van a rodear una vez, pero la van a rodear 6 veces. 6 días. Y no solo eso, sino que el 7º día van a ir, la van a rodear y la van a rodear 7 veces. Ahora ustedes dirán, Señor, pero ¿por qué no oraron? Se encomendaron en Dios y Dios rompe los muros. En un instante. Señor, pero podrías haber hecho caer un rayo, que los muros se rompan, haya truenos fuertes y entran a la ciudad. No,
todo debía hacerse como Dios decía. Debían rodear la ciudad, debían ir una, otra y otro día, y el séptimo día debían rodearla 7 veces. Saben que Dios estaba probando su fe. Dios estaba probando la paciencia del pueblo de Dios. Y ¿saben una cosa? Lo mismo pasa con nosotros. Dios va probando nuestra paciencia. ¿Cuántas veces somos intolerantes, no? ¿Cuántas veces somos impacientes? Oramos y queremos que ya esté ahí todo. Y saben que oramos una vez, otra vez, nos desesperamos, nos cansamos y ya está. ¿Sabe? El pueblo de Dios tenía que ir, rodear una, otra y otra vez. ¿Por qué? Porque su fe estaba siendo probada. Y al tiempo de Dios, como Dios decía, los muros iban a ser abiertos. No solamente Dios probaba la paciencia de su pueblo, sino que también probaba su obediencia, porque todo se hacía en forma detallada como Dios lo decía. Si ellos decían, no, miren, al segundo día vamos a intentar si Dios quiebra los muros. Otro podrá decir, no, mirá, al cuarto día vamos a intentar si Dios rompe los muros. No, es al séptimo día. Y es como Dios dice. Dios estaba probando su obediencia. ¿Saben cuán desobedientes somos delante de Dios? ¿Cuántas veces queremos que Dios nos bendiga y que Dios sustente nuestra vida y nosotros no somos obedientes? Dios nos dice, esto se va a hacer así, así, así y así, y nosotros lo hacemos como queremos. ¿No les pasó? Es que la vida cristiana y el crecimiento en la fe se produce por la obediencia. ¿Cuántas veces escuchamos la palabra de Dios y la palabra de Dios cae a nuestras vidas y no la obedecemos? Así que Dios tiene que volver atrás en su escuela y decir, Aníbal, mirá, vos sabés mucho, pero te quedaste en la lección número 2, obediencia. Obediencia. El pueblo de Dios estaba manifestando una fe que crecía, pero también una fe que era probada. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7, nos habla que tenemos una fe preciosa, mucho más preciosa que el oro. Pero así como el oro es probado con fuego, así también nosotros, nuestra fe es probada delante de Dios. Que Dios pueda estar viendo paciencia y obediencia en mi vida, para seguir creciendo en nuestra fe. Pero vemos algo más. ¿Saben? Este pueblo tenía que conquistar la ciudad. Estaba con una fe creciente. Aceptaba los desafíos de Dios. Escuchaba la palabra de Dios. Su fe estaba siendo probada. Dios estaba con ellos. Ellos hicieron todo lo que Dios había planeado. Pero hay algo más que nos manifiesta la palabra de Dios. Podemos ver acá una fe del pueblo de Dios que estaba siendo llevada a cabo de una manera activa. Esto lo vemos en el versículo 5, dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz.
y el muro de la ciudad caerá. ¿Saben? Los sacerdotes, había sacerdotes que estaban llevando el arca y había otros sacerdotes que tenían bocinas o tenían, como dice acá, cuernos o bocinas. Eran como trompetas, pero no eran trompetas de plata, ni eran trompetas de oro. Esas trompetas, que eran muy bonitas, eran utilizadas para algunas fiestas del pueblo judío. Acá Dios le dice que tenía que tocar con cuernos de animales. ¿Se dieron cuenta? Eran bocinas o eran trompetas que eran cuernos. Eran unos cuernos cortitos que se le utilizaba de los cuernos de animales. Eran cuernos rústicos que exhibían pobreza y que no tenían belleza alguna. Estos cuernos debían emitir sonido para preparar el pueblo. Saben, esto me hace pensar de cada uno de nosotros. Nuestra fe está puesta en un cuerpo que no tiene belleza. Está puesta en una persona, la fe bendita y preciosa que viene de Dios, está puesta en nosotros que no tenemos belleza, ¿no? Por lo menos yo. Somos pobres, somos débiles, somos esos cuernos, esas trompetas toscas, somos esos cuernos de vaca, que daban un sonido muy apagado, pero era un sonido que preparaba al pueblo. Y saben que el sonido de estas trompetas lo habrán escuchado los de Jericó, los del pueblo de Jericó que estaban adentro. Habrán escuchado el sonido de la trompeta, de estas trompetas pobres y sin belleza. Pero luego el juicio de Dios cayó sobre esa ciudad. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice que tenemos este tesoro, ¿se acuerdan? En vasos de barro, que somos nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros. Saben, nosotros hemos de proclamar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, en medio de nuestra pobreza, de nuestra debilidad. Dios nos utiliza, Dios nos toma, Dios sabe que nuestra fe va adquiriendo una dimensión. Y Dios nos utiliza como estos cuernos para poder dar un sonido a este mundo claro acerca de la palabra de Dios. Una fe que es llevada, que es portada a través de estos cuerpos de barro. Pero al finalizar, podemos ver una fe que va creciendo, una fe que va siendo probada, una fe que va siendo portada con instrumentos miserables y débiles, como los cuernos, pero también vemos una fe que va avanzando. Miren, en el versículo 5, al final, hay una frase que nos llama la atención. Porque después que el pueblo tocaba la bocina, gritaba, los muros de la ciudad caían, eran rotos, eran quebrados, y pasó así.
lo vemos más adelante en el relato bíblico, el pueblo debía hacer lo siguiente. Miren, preste atención, final del versículo 5. Entonces, cuando los muros hayan caído, entonces, ¿qué dice? Subirá el pueblo. ¿Y qué más? Cada uno hacia delante. Es la fe que va avanzando. Los muros caían y debía subir el pueblo. Esto nos habla que nuestra fe debe avanzar, debe seguir hacia adelante. Ahora, imagínense en esto, que los muros caen, se abren y el pueblo de Dios se retira, se va hacia atrás, no quiere entrar a la ciudad. Le tiene miedo a los que están adentro y a los soldados que los estaban esperando ahí. ¿Podrá ser algo así? No pasó esto, ¿no? Pero podría haber pasado algo así. Saben, muchas veces nosotros somos así. En vez de avanzar con nuestra fe, nos quedamos. En vez de adelantar, nos retrasamos. En vez de avanzar, nos detenemos. Vemos al enemigo y decimos no. Los muros se han caído, pero no nos queremos meter a la ciudad. No queremos estar ahí, esperando y buscando la bendición de Dios. Nuestra fe debe avanzar hacia adelante, debe subir derecho. Y debe tomar la ciudad hacia adelante. Hebreos capítulo 10, versículo 38, hablando acerca de la fe, dice lo siguiente: mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y acá nos va hablando acerca de nuestra vida, la vida de fe, la vida cristiana, la vida que vive usted y que vivo yo. Es una vida de fe que avanza, es una vida de fe que conquista, que marcha hacia adelante. Es una fe que sube. Y si retrocede, no agradará mi alma. Ahora, veámonos a nosotros. ¿Estamos retrocediendo? ¿Estamos estancados en nuestra fe? ¿El Aníbal de hace un mes es el mismo que el de hoy? ¿El de hace 3 meses es el mismo que el de hoy? Bueno, podemos ser lo mismo físicamente o ponernos viejos, ¿no es cierto? Pero saben, nuestra fe debe avanzar. Nuestra fe debe seguir adelante. Nuestra fe debe seguir por conquistas nuevas que va trayendo Dios a nuestras vidas. Y si retrocedemos, no agradaremos a aquel que puso la fe en nuestras vidas. El pasaje de Hebreos termina diciendo: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservar el alma. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermosa definición de la fe. Una fe dinámica, una fe activa, una fe que crece, que es probada, una fe que está puesta en instrumentos que somos débiles, pero una fe que va avanzando y va conquistando y va tomando territorios nuevos. ¿Cuál es la Jericó que tienes que conquistar? ¿Cuál es la ciudad que tienes que conquistar? ¿Cuáles son las áreas de tu vida
que tienes que conquistar? ¿Cuáles son las ciudades fortificadas que tienes que tomar? Que están ahí, cerquita tuyo. Lo haremos por fe, con una fe que avanza, con una fe que confía en Dios, con una fe que está basada en la palabra de Dios. Y va avanzando porque vamos obedeciendo a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar en esta mañana. Y quizás Dios haya llegado con su palabra a tu vida. Hemos hablado de una fe que crece, que conquista, que avanza. Pero quizás no tienes esa fe puesta en el Dios verdadero. La palabra de Dios nos habla que todos somos pecadores. Estamos separados de la gloria de Dios. Pero Dios en su gracia y en su amor nos ha dado a su Hijo, que ha vertido su sangre para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si pones tu fe en el Hijo de Dios y le aceptas como tu Salvador personal, serás del pueblo de Dios, un hijo de Dios, y pasarás de muerte a vida. Pero también nosotros, como hijos de Dios, ¿cómo estamos en nuestra fe? ¿Estamos avanzando? ¿Cómo están los desafíos que Dios hace a nuestras vidas? ¿Cómo están las ciudades de Jericó en cada uno de nosotros? ¿Estamos conquistando? ¿Estamos avanzando en nuestra fe? Que así pueda ser y que podamos avanzar y no retroceder en nuestra vida cristiana. Vamos a orar con Álvaro y ya dando los últimos anuncios y finalizando. Oramos. Querido Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque fuimos desafiados a analizarnos, Señor, y ver en nuestras vidas cómo estamos, si estamos realmente viviendo por fe. Señor, confiando en un Dios que puede hacer grandes cosas, como lo hemos visto, Señor, tirando un muro, pero también el pueblo confiando en las palabras, Señor, que le había dicho, obedeciendo. Señor, que podamos con nuestras vidas obedecerte y agradarte en todo. Te damos gracias por el culto en esta mañana. Pedimos por esta semana, Señor, que tú nos guíes, nos ayudes en todo lo que vamos a hacer. En el nombre de Jesús.